Buenas tardes. Es un placer presentar a Magdalena, enfermera especialista en accesos venosos, con una amplia trayectoria en el manejo, mantenimiento y optimización de dispositivos venosos de acceso central, especialmente catéteres centrales de inserción periférica o PIC. En la sesión de hoy se abordará aspectos clave sobre el PIC, desde sus indicaciones y técnica de inserción hasta el manejo clínico y los cuidados. Esperemos que esta sesión sea de utilidad para pacientes y familias. Magdalena, muchísimas gracias por tu colaboración y cuando quieras comenzamos. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros también por invitarme a dar esta sesión muy sencillita para explicar realmente lo que es un PIC y lo que le supone a un paciente vivir y convivir con un PIC. Para empezar os voy a explicar un poco qué es un catéter PIC. Un PIC es una vía que se coloca en la parte de arriba del brazo, por encima del codo, no muy cerca de la axila, y que va a hacer un recorrido por dentro de la vena hasta llegar a la unión de la vena cava, que es la vena más grande que tenemos, y la entrada del corazón. Como nosotros le decimos a los pacientes, no vamos a llegar a entrar en el corazón, nos quedamos en su puerta. Esto hace que sea un acceso muy seguro para administrar cualquier tipo de tratamiento. Pero hay una cosa muy importante y es que no todos los pacientes son candidatos a portar un PIC. Tenemos antes que hacer una valoración previa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo ideal para tener un PIC es que los pacientes cumplan unos determinados requisitos. El principal es qué tipo de tratamiento y qué duración va a tener este tratamiento. Los PICs son ideales para terapias o tratamientos que van a durar entre al menos 6 meses o incluso un año. Esto hace que la vena quede totalmente protegida de cualquier tratamiento que vayamos a poner, sea una quimioterapia, sea una nutrición, algunos antibióticos, y que es mejor que nos administre por una vía periférica, que son las vías que todos conocemos. Hay unos requisitos. Uno de los principales es que el paciente no tenga otro dispositivo en el brazo, que no sea portador de una fístula, que se utilizan sobre todo para pacientes que están en diálisis, que no haya trombosis, que no haya ninguna lesión en la vena y que justo en la zona donde vamos a insertar ese catéter no haya ni cicatrices, ni tatuajes, ni heridas que impidan que podamos acceder a él. Y también es importante que además el paciente esté de acuerdo en llevar este catéter con él y que sea capaz de entender y de hacer los cuidados mínimos para poder convivir con él y que este catéter vaya a durar todo el tiempo que sea necesario. Hay diferentes tipos de catéteres que habréis visto en los hospitales, en los pacientes. Tenemos la vía tradicional, que es la vía periférica, la que conoce casi todo el mundo. Es una vía que se coloca casi siempre entre la mano y el codo, en venas muy superficiales, y que solamente nos sirve para tratamientos cortos. Lo habitual es que se utilice como máximo 4 días y si son pacientes que van a estar yendo al hospital de forma periódica con el tratamientos, hay que cambiarla cada vez que se toma el tratamiento. No es lo ideal para pacientes que vayan a tener tratamientos que sean irritantes o que puedan lesionar la vena, porque son venas muy finitas y donde es muy fácil que el catéter en cualquier momento se salga del vaso, de la vena, y que haga que el tratamiento vaya por el tejido subcutáneo. Después tenemos los reservorios. Los reservorios nosotros a veces explicamos que son como una especie de botón que va insertado en la parte de arriba del tórax, debajo de la piel. Están pensados para también tratamientos largos, en este caso estamos hablando incluso de tratamientos de 1, 2, 3 años y que se pueden mantener durante muchos años insertados, que no lo coloca enfermería, lo coloca un facultativo. Necesitamos tener una zona aquirofanada, una sala especial para insertarlos, pero tienen la comodidad de que como quedan justo debajo de la piel, no hay que tener prácticamente ningún cuidado a la hora de convivir con ellos. Tienen unos mínimos cuidados, de forma periódica se los utilizan, pero después a la hora de convivir son muy cómodos. Y por último está el PIC. El PIC es una vía, que les expliqué antes lo que era, cuyos tratamientos normalmente hablamos de tratamientos
intentamos que sean menores de 12 meses, no ya estaría indicado colocar un reservorio. Los coloca habitualmente en enfermería, ¿vale? En una sala, en una consulta o incluso en las habitaciones de los pacientes. Va a depender también un poco del hospital de referencia que tengáis, y que tiene una parte externa del catéter que requiere sí que de unos cuidados en el domicilio a la hora de convivir con ella y unas curas que son semanales. Sí que tanto el PIC como el reservorio, aparte de para administrar tratamientos, se pueden utilizar también para extraer sangre o para poner contraste. En algunos hospitales el reservorio para las analíticas y para el contraste no se utilizan de forma habitual, pero todos estos catéteres servirían para esto. ¿Qué es lo que hacemos cuando a nosotros nos hacen una solicitud de un paciente que va a tener un PIC? ¿Y qué es lo que revisamos para saber si realmente es un paciente candidato? Lo primero que hacemos es una ecografía. Necesitamos ver el recorrido de las venas desde la zona del codo, desde la flexura del brazo, hasta la axila. Ya hacemos con el ecógrafo un paso por toda esa zona, vemos cómo localizamos en la vena, donde localizamos también el nervio y donde localizamos la arteria. Además, también vemos la subclavia, que es una vena que está situada debajo de la clavícula. Y también vemos la vena yugular, que está en el cuello. Y ahí vemos si todo está correcto, si no hay ningún trombo que ocupe el espacio y si la vena tiene un tamaño indicado. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea una vía dentro de una vena, más problemas vamos a tener. Con lo cual nosotros, normalmente cuando insertamos PICS, lo ideal es utilizar una vena donde no vayamos a ocupar más del 45%. Lo que nos va a asegurar es que haya un buen flujo de sangre alrededor del catéter en esa vena. Y aprovechando que hacemos toda la ecografía del brazo, vemos también que en la zona donde vamos a insertar no tengamos, pues lo que os comentaba hace un momento, ni una sola cicatriz, que no tengamos tatuajes, heridas, ¿vale? Porque en esa zona de ahí no podríamos insertar un catéter. La técnica parece muy complicada, pero las pacientes al final siempre nos dicen que es más sencillo de lo que creían. Tenemos una técnica ecoviana, lo que hacemos es que a la vez que hacemos la ecografía, estamos pinchando al paciente, con lo cual siempre, en todo momento, podemos ver la vena y la punta de la aguja en la pantalla, lo que hace que asegurarnos que no lesionemos accidentalmente una estructura que no queremos, como puede ser un nervio o una arteria, y hace que la tasa de éxito del primer pinchazo sea muy elevada. Y utilizamos barreras de máxima seguridad. Hacemos que no haya infecciones durante la inserción. Para ello utilizamos desinfectantes como la que llevan una base de alcohol. Utilizamos un campo muy grande. Hacemos mini quirófanos en la cama del paciente, los cubrimos con unas sábanas quirúrgicas. Hay personal que inserta la vía del PIC, en este caso tiene mascarilla, gorro, guantes estériles, bata estéril, y todo el personal que esté ayudando a la persona que inserta va a estar también con gorro y con mascarilla. Además de que el paciente también va a tener una mascarilla. Asusta, la técnica asusta de inicio, pero los pacientes se lo explicamos y suelen quedar tranquilos, y normalmente cuando terminamos nos suelen decir que damos más miedo de lo que realmente es la técnica. Una vez que hemos insertado, nosotros sabemos dónde estamos pinchando, pero necesitamos saber dónde va a terminar la vía. Al principio os comentaba que el PIC se inserta en la parte de arriba del brazo, pero necesitamos que termine en la vena que llega a la entrada del corazón. Para ello hay diferentes técnicas. Tenemos las radiografías de tórax, donde se lleva al paciente después de colocarle su vía a una sala de radiología, se le hace la radiografía, se ve en directo cómo está, dónde está situada la punta, y una vez que hemos confirmado que está en el sitio correcto, se puede empezar a usar. Esto se hacía antes de forma tradicional, es un poquito más lento porque necesitamos trasladar a los pacientes, y si la vía no queda bien colocada en el primer intento, hay que recolocarla.
Habitualmente lo que se está utilizando ahora es el electro intracavitario. ¿Qué es lo que hacemos? A la vez que estamos poniendo el PIC, estamos haciéndole un electrocardiograma al paciente, le ponemos unos electrodos y vemos una imagen que es una onda que hace el ritmo cardíaco. Tenemos la onda P, que es una onda que vemos nosotras en la pantalla, y dependiendo de cómo sea el cambio de esa onda, sabemos si estamos en el sitio correcto o todavía no estamos ahí. Una vez que encontramos en la gráfica la onda que necesitamos por su tamaño justo, sabemos que tenemos el catéter en el sitio correcto. Y a partir de ahí, en ese mismo momento, se puede utilizar la vía. No es necesario hacer ninguna radiografía, no es necesario trasladar al paciente a ningún sitio. Y otra forma también de confirmar es el bubble test, el test de burbujas. Es algo más complicado de hacer, se hace también en el momento en el que se califica al paciente. Tenemos que hacer una ecografía del corazón, necesitamos ser 2 personas en ese momento, una sonda específica, y metiendo un suero que agitamos, hacemos ver unas burbujitas en la aurícula, que es una de las cavidades del corazón, y dependiendo de cuánto tiempo tarde desde que introducimos el suero agitado hasta que llega al corazón, sabemos dónde tenemos la punta de la vida. Esta última se utiliza menos porque es una técnica un pelín más complicada, hay que saber hacer una buena ecografía cardíaca y se necesita también una sonda especial. Te digo que habitualmente con cualquiera de las otras dos, el electro o la placa de electrodos. Y las vías al final son dispositivos que tenemos colocados en el organismo y que necesitan unos cuidados específicos. Uno de los importantes es cómo se sujeta la vía al brazo. Hay unos sistemas de fijación, hay varios de ellos, pero el único que no se utiliza y que no están recomendando son las suturas, los puntos que tenemos todos en la memoria, en el recuerdo, los puntos que nos daban cuando nos hacíamos una dieta y que son los que hacíamos con el movimiento. Eso está ahora desaconsejado. ¿Cómo se sujeta un PIC? Hay unos dispositivos especiales que son sistemas de fijación adhesivos sin suturas que abrazan el catéter, el PIC, y que lo pegan al brazo. Y después de eso se pone un apósito transparente por encima que nos permite ver cómo está el punto de la entrada de la vía en el brazo. Esto hay que cambiarlo una vez a la semana. Y hay otro sistema que son los anclajes subcutáneos, que son una pequeña anclita que se coloca debajo de la piel del paciente. El día que se coloca el PIC, en ese momento, como vamos a poner un poquito de anestesia local en la zona, aprovechamos y colocamos este anclaje subcutáneo. Este anclaje no tiene que cambiarse, se mantiene todo el tiempo que se tenga el PIC colocado en el brazo, excepto que el paciente por algún motivo tenga dolor o no lo tolera. Y después, igual que en el otro, se le coloca un apósito por encima que protege toda la zona, que es transparente y que nos permite ver si está habiendo algún problema o no. También hay que hacer una cura todas las semanas, que esta es la parte un poco más engorrosa del PIC, que da un poco más de pereza en general a todos los pacientes. Hay una cura semanal, donde una enfermera tiene que ser la que haga el cambio de los apósitos. Esta cura semanal se hace dependiendo del área sanitaria aquí en Galicia, o en el centro de salud, o en el hospital de día, o en el hospital. Es una técnica estéril, donde, como todas las técnicas estériles, tanto el paciente como la enfermera que vaya a realizar la cura van a tener que tener una mascarilla colocada. La cura es sencilla, lo primero que va a hacer la enfermera es retirar el apósito transparente que cubre la zona donde está insertada el PIC. Una vez que está ese apósito transparente retirado, se va a poner unos guantes estériles, va a preparar todo el material de forma estéril y va a retirar el sistema de fijación adhesivo. Ese sistema de fijación se retira, se desinfecta la piel con clorexidina. Dependiendo del paciente va a ser un poco de alcohol o con otra cosa, ¿vale? Dependiendo si somos alérgicos o no, o cómo tengamos la piel. Y una vez que tengamos la zona toda desinfectada, se colocará un nuevo apósito de fijación sin suturas
y después de esto se colocará un apósito transparente que debe cubrir las dos zonas, la zona del punto de entrada del PIC en la piel y el apósito que sujeta el PIC al gas. En el caso del anclaje, como os dije, esta parte no se hace, porque el anclaje no se va a mover de ahí hasta que se retire el PIC. Hay una parte también, el día que se hace todas las semanas, coincidiendo con la cura o siempre que se vaya a utilizar el PIC, es el mantenimiento interno, lo que va a hacer que el PIC esté funcionando, que no se nos atasque, que sería el lavado del PIC. Esto lo hace también la enfermera. No es una técnica estéril, lo que va a hacer vuestra enfermera es conectar una jeringa al PIC, aspirar, hacer que salga sangre, ver que sale sangre, eso se va a desechar, se va a coger una jeringa con suero limpio y se va a meter en bolos a tropezones. Lo que pone ahí, push, stop, push, que quiere decir empuja, para, empuja, para. Esto lo que crea es una turbulencia y una corriente dentro del catéter que hace que se vaya a retirar todo lo que pueda estar depositado. Y también, a su vez, hace que la punta del catéter se mueva un poquito dentro de la vena y que no se pegue nada, evitando que se atasque, que se obstruya. Y después va a tener que cerrar la pinza, que es la parte de la presión positiva, para evitar que haya un retorno de una gotita de sangre a la punta del catéter y que se pueda obstruir. Hay catéteres, hay PICs, que no llevan esta pinza externa, llevan una válvula, con lo cual, si eres portador de un PIC que no tenga la pinza, no se va a obstruir por no llevarla, sino porque ya tiene una especie de válvula interna que hace ese cerrado. El sellado se puede hacer, el sellado es lo que va a quedar dentro del catéter. Dentro del PIC puede quedar suero, limpio, sin nada más, o puede quedar heparina. Ninguna de las dos cosas es mejor una que la otra. También va a depender del protocolo, de los procedimientos de cada área sanitaria, que se decida poner o heparina o suero fisiológico, pero las dos cosas están bien hechas. Y como todos los dispositivos que se insertan a los pacientes, todos pueden tener unas posibles complicaciones. Al final es un dispositivo que llevamos, que es externo, que suelen ser, que los PICs, por ejemplo, son de poliuretano, a los bichitos les gusta el plástico, entonces pueden ocurrir diferentes cosas. En muy baja probabilidad, no todos los pacientes ni se les va a infectar el PIC ni se les va a trombosar. ¿Qué es lo que tenemos? Sobre todo tenemos las infecciones que pueden ser locales, que se nos infecte el punto de entrada del PIC en el brazo. Ahí lo que vamos a ver es que se nos pone la zona roja, caliente, que nos pueda picar, incluso que pueda haber pus. Esto ya sería una infección local un poco más complicada. Y luego tenemos las infecciones en sangre, que lo que pasa es que a través del dispositivo puede entrar alguna bacteria y contaminar la sangre. Ocurre en muy poquitas ocasiones, pero bueno, el riesgo siempre está ahí. Y eso, el síntoma principal siempre va a ser fiebre y malestar general. Otra posible complicación que tienen las vías o los PICs son las trombosis. ¿Qué es lo que es una trombosis? Una trombosis es que pegadita a la pared del catéter, de la vía, se van a depositar coagulitos que van a hacer que sea mucho más pequeño el paso de sangre en esa vena. Con lo cual, eso va a tener unos síntomas como inflamación del brazo, dolor o presión, sobre todo en la zona de la axila o la parte de arriba del brazo. Otra posible complicación es la externalización o el sangrado. Una externalización es que el PIC se puede desplazar hacia el exterior por a lo mejor algún tirón que se le dé accidentalmente, que se enganche en la ropa y necesitamos, eso no es nada grave, lo más que puede pasar es que os quedéis sin catéter, no sería nada complicado, habría que poner otro si fuese necesario, pero sí que hay que saber un poco cuánto se ha externalizado para saber si ese catéter sigue con esa punta en la zona donde necesitamos. En este caso, si se externaliza, se deja ahí y lo ideal es contactar con el equipo que os ha puesto el catéter para saber qué es lo que necesita. Y luego tenemos los posibles sangrados.
Al final estamos introduciendo un catéter en una zona del brazo donde puede sangrar. Los sangrados que son en las primeras 24 horas suelen ser más habituales, sobre todo en pacientes de hematología, que están las plaquetas bajitas y que estáis más predispuestos a tener sangrados. En este caso, en las primeras 24 horas es habitual. Normalmente, ya cuando se inserta el PIC, se suele dejar colocado un poco de pegamento en la zona de inserción para evitar estos sangrados. Pero si esto ocurre, la sangre alarma mucho, pero tampoco es nada grave, con lo cual se puede solucionar. Y luego tendríamos como última la obstrucción. Las obstrucciones es que el PIC al final es un tubo que se nos puede atascar. Por eso hacíamos antes referencia a lo del lavado con la técnica push stop para intentar que esto no se obstruya, para que no se nos atasque la vía. En este caso, muchas veces lo que ocurre es que en la punta del PIC, dentro de la vena, se deposita material que va haciendo que cada vez sea más difícil introducir suero o extraer sangre. Esto tiene solución. Se pueden administrar soluciones en el hospital para poder deshacer este pequeño taponamiento. Y luego lo que es convivir con un PIC. Convivir con un PIC es, al inicio es muy complicado, pero la mayoría de los pacientes dicen que, bueno, al final te acabas olvidando de que lo tienes. Sí que el principal problema, y es el que nosotros siempre decimos en la consulta, es que es la hora de la ducha, la hora del baño. Las vías no se deben mojar ni se pueden mojar. La humedad favorece las infecciones. Y a los bichos les gusta la humedad, por eso queremos evitar que se mojen. Hay montones de trucos para no mojar un PIC. Ahí se pueden comprar dispositivos. Normalmente en farmacias, si buscáis en internet también vais a encontrarlos. Pero nosotros siempre decimos que primero probéis con cosas caseras si queréis y después si queréis compráis el dispositivo. Trucos caseros. No son infalibles, pero ayudan mucho. El papel film de cocina enroscado en el brazo y poniendo una goma en la parte superior y en la parte inferior o un esparadrapo apretado. ¿Por qué? Porque va a hacer que se nos selle un poquito más esa zona de ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que evitar también que se entre agua en la parte de arriba. Para eso no podemos dejar el chorro de agua directamente en la zona del hombro, porque eso, aunque esté bien cerradito, al final es un plástico con unas gomas y tampoco hace mucha más magia. Si se nos mojase accidentalmente el PIC, secáis bien la zona, sin prisa, sin salir corriendo a ningún sitio, pedís cita donde habitualmente os hagan las curas del PIC para que os hagan la cura antes de tiempo. Y luego, otra cosa que recomendamos es que el PIC lleva una parte externa, que es por donde se van a conectar y desconectar las medicaciones o cuando se van a hacer las analíticas, que queda colgando. Entonces, para evitar que eso se enganche en la ropa o que os moleste, habitualmente ponemos unas mallas que la única precaución que tenéis que tener es que no pueden apretar, porque si esa malla comprime el brazo y la parte de arriba, va a comprimir también la vena, con lo cual va a aumentar el riesgo de que se pueda producir una trombosis. Lo único que es la malla esa es para sujetar esa zona de ahí y que se pueda estar mucho más cómodo. Recomendaciones para la vida diaria. Con un PIC podéis hacer vida lo más normal posible. No hay que quedarse sentado en el sillón en casa, viendo para el PIC y esperando a que alguien os saque ese cacharro infernal del brazo. Podéis vivir con él, podéis salir a pasear, podéis hacer deporte, incluso podéis hacer trabajos de jardinería, lo que hagáis hasta ese momento. Se puede dormir sobre ese brazo. ¿Qué son las recomendaciones principales? Como no podemos mojarlo, no vais a poder hacer deportes acuáticos, no vais a poder meteros en una piscina, no vais a poder hacer surf. Recomendamos no levantar pesos elevados. Pesos elevados estamos hablando de mucho peso, de 15 o de 20 kilos. Deportes, el resto, evitando deportes de contacto, donde alguien nos pueda dar un golpe fuerte, pues estamos hablando para el rugby o al baloncesto o al balonmano,
Sí que podéis hacer deportes más, debéis mover ese brazo y no dejarlo quieto, porque el brazo quieto, aparte de que aumenta el riesgo de trombosis, os va a provocar unas contracturas a nivel de hombro bastante importantes. Y a la hora de trabajo, sobre todo si sois pacientes que vivís en un entorno rural o que sencillamente vivís en una ciudad pero que tenéis un jardín, habría que tener la precaución de que sea una zona limpia en la que trabajéis, tener siempre guantes, si vais a estar trabajando, pues podando, por ejemplo, manga larga para evitar heridas en ese brazo y muy buena higiene de manos. Lo más importante siempre es la higiene de manos. Hay que lavarse las manos siempre antes y después de manipular, o pues si tenéis mascotas y estáis jugando con ellas, pues después de jugar con las mascotas, pues también lavaros muy bien las manos. ¿Y cómo tenéis que saber o qué tenéis que fijaros si tenéis un PIC y queréis saber si las cosas están yendo como deberían o en qué tenéis que fijaros para saber si hay algo que no está bien? Lo primero, si vuestro brazo y no os molesta, si está exactamente igual que el día que se insertó el PIC, si el apósito que sujeta el PIC al brazo está limpio, no está sucio, está seco, y el catéter está colocado en el mismo sitio donde lo dejamos, ahí no hay nada que hacer. Vivís tranquilos con vuestro PIC y os olvidáis de él. ¿En qué tenemos que fijarnos para saber si tenemos que contactar con el hospital, con vuestro equipo de infusión, que os haya colocado el catéter, o con hospital de día, o con vuestro centro de salud, por ejemplo? Pues si tenemos dolor o inflamación en el brazo y presión en la parte de arriba, con cualquiera de estos signos, deberíais acercaros a que alguien os vea el brazo, porque probablemente haya que hacer una ecografía y saber si hay un trombito ahí. ¿Qué más? Por ejemplo, si os sangra. Si os sangra, también la sangre, lo que os comentaba antes, es muy escandalosa, pero no es una emergencia, no hay que salir corriendo. Os acercáis y que os hagan la cura antes de los 7 días que os tocaría la siguiente cura. Si tenemos la zona de donde se colocó el PIC roja, os pica o un poco caliente y no tenéis fiebre o no tenéis pus en esa zona, también os podéis acercar o contactar con vuestro equipo de referencia. ¿Cuándo tendríais que acudir al hospital? No corriendo, pero bueno, sin demorarlo, cuando tengáis fiebre. Con fiebre hay que acudir al hospital porque probablemente haya una infección que no tiene por qué ser del PIC, pero siempre hay que descartar que pueda ser. Entonces, lo mejor es que en ese momento acudáis al servicio de urgencias hospitalarias. Y por último, deciros que el PIC es una vía segura, es una vía que facilita la administración de cualquier tipo de tratamiento, os va a permitir poner contraste para pruebas radiológicas, va a permitir hacer extracciones sanguíneas y os va a evitar muchos pinchazos durante vuestro todo proceso y sobre todo os va a proteger las venas para el futuro. Porque las venas con las que tenemos son las que vamos a vivir, eso no va a cambiar ni va a mejorar, como mucho pueden empeorar, entonces es muy importante protegernos. Lo clave de todo es disminuir al máximo las complicaciones y para ello lo más importante es la prevención, saber qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y sobre todo es muy importante reconocer los signos de alarma, saber qué es lo que está yendo mal para poder acudir cuanto antes a contactar con un equipo de hospital. Muchas gracias, espero haberos servido para algo, que hayáis entendido y si por desgracia necesitáis un PIC, animaros a ponéroslo. Gracias. Muchas gracias, Magdalena, por la exposición y por compartirnos, yo creo que de forma tan clara y práctica, estos aspectos fundamentales del PIC. Así que nada, gracias de nuevo y nos vemos en futuros encuentros. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.